Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Tengan todos un cordial saludo. Pues nos encontramos en el curso de bases de datos avanzada. Ya vamos a abordar la fase 4 control. Les recuerdo, pues, quien les habla. Mi nombre es Mariano Esteban Romero Torres. También nos acompaña el ingeniero Julio César, que va a estar pendiente del chat. Y pues recordarles que ya nos encontramos en la tercera unidad de este curso, ¿verdad? Que se denomina Seguridad de las Bases de Datos. Ya hemos abordado todo el tema del lenguaje de consulta, estructurado, SQL. También ya abordamos en la unidad 2 lo que es el lenguaje de procedimientos PL/SQL. Y ya corresponde entrar como a esa parte de las bases de datos que nos compete a nosotros como administradores de BA, tener en cuenta todo ese tema de seguridad en cuanto al almacenamiento, a la administración de usuarios, a la gestión de esquemas y objetos y todo lo que tiene que ver pues también con algunas políticas y leyes que existen con relación a las bases de datos, ¿sí? En ese sentido ya nos encontramos entonces abordando la cuarta fase, que la hemos denominado control, ¿sí? Y ya venimos pues de haber visto la fase 1 inicial, la fase 1 de análisis, la fase 2 de diseño y la fase 3 de implementación, que fue donde realizamos pues todo el tema de disparadores, cursores y procedimientos almacenados. Recordarles pues que asimismo los resultados de aprendizaje que buscamos en este curso es que para este momento ustedes puedan administrar la seguridad de las bases de datos relacionales a través del lenguaje de control de datos, que es también se puede manejar desde el SQL, ¿no? Lo que nosotros llamamos también de SSL. Asimismo, manifestarles que según nuestra agenda del curso, pues ya nos encontramos en la fase 4 control, ¿verdad? Esta es una fase colaborativa, como lo hemos venido haciendo con los trabajos anteriores. Tiene un peso evaluativo de 110 puntos, inició el 3 de noviembre y va hasta el 28 de noviembre. Entonces es importante que tengan en cuenta esas fechas. Vamos a seguir trabajando en los mismos tres entornos, en el entorno inicial, en el entorno de aprendizaje y el entorno de evaluación, que son los tres entornos virtuales que tiene Campus. En el primero, pues es importante que ustedes tengan en cuenta esas fechas y revisar los foros de noticias, porque ahí los estamos nosotros invitando a eventos importantes. También colocamos ahí noticias de interés para el curso, ¿no? En el entorno de aprendizaje, invitarlos siempre a que ahí revisen pues todo lo que son las guías de actividades, la participación en el foro, los comentarios que deben de hacer a los compañeros y lógicamente la consolidación de los trabajos, según pues la plantilla que tienen propuesta. Finalmente, en el entorno de evaluación, deben de hacer la entrega del trabajo final con la consolidación de los aportes de cada uno de los compañeros. ¿Qué queremos evaluar en esta fase? Pues primero, la forma en cómo usted presenta el documento, un documento bien elaborado, citando las normas APAS, manteniendo una buena ortografía, una buena redacción. Segundo, se va a tener en cuenta pues, los aportes que usted hace en cada uno de los momentos, ¿no? Para la construcción de ese trabajo, porque se debe dejar la evidencia. Entonces, si usted no hace esos aportes, no construye, pues lógicamente no va a tener un buen rendimiento. El tercero también tiene relación, pero ya va acá con lo que usted propone, ¿no? A partir de lo que ya van construyendo, los aportes significativos que usted haga, se van a también a evaluar con 25 puntos. Aquí, ¿qué se tiene en cuenta en el anterior de pronto para no confundirlos? Aquí es la que se evidencia que usted tiene todos los aportes que se piden en la guía. Y aquí es que si usted realmente participó en el foro, si usted hizo comentarios a sus compañeros, tienen 25 puntos. Porque si usted nada más participó con lo suyo,
pero usted no hace aporte significativo en la construcción del trabajo grupal, pues lógicamente no va a tener aquí un buen puntaje en la evaluación. Y cuarto, pues tiene que ver con todo el tema de que usted responda adecuadamente, porque usted pudo haber respondido una pregunta, pero no corresponde a lo que estamos solicitando, ¿verdad? Que los comentarios que realicen sean realmente significativos. O sea, usted puede hacer un comentario y eso no aporta nada. Y que la estructura de almacenamiento estén creadas, que sean correctas, que la configuración de los usuarios, la gestión de esquemas y objetos estén de acorde a los lineamientos pues, que se piden. Entonces, en ese sentido, tenemos 110 puntos para esta fase de evaluación. Entonces, ¿qué debemos desarrollar en toda esta fase? Bueno, lo primero y esencial es que deben de leer la temática de la unidad 3, ¿sí? Hay que leerlo antes de empezar a hacer ejercicio. Revisar la guía de actividades. O sea, después que usted lea, comience entonces a revisar cada uno de los puntos que tiene que abordar. Y para eso lo primero que se propone es que usted debe seleccionar una pregunta de las que están en la guía de actividades y responderla, ¿verdad? Además de eso, luego que se responda la pregunta, usted debe de tomar las respuestas de uno de sus compañeros y hacerle un comentario. Mínimo uno, ¿sí? Pero si usted toma 2, toma 3, pues eso eleva su calificación. Pero mínimo se espera que sea un estudiante al que usted le haga un aporte significativo a la respuesta que él ha dado. ¿Ya? Hay veces que uno encuentra, sí, me parece muy bien su respuesta, compañero, muy acertada, ¿no? Pues es un comentario, pero realmente no está aportando a crear un nuevo conocimiento a partir de lo que el compañero está colocando en el foro. Lo otro que quiero aquí es que en estos comentarios tengan en cuenta el número de palabras. Además de eso, si ustedes toman una idea de otro autor o de un libro o de, qué sé yo, una revista, por favor hagan la respectiva citación, porque si ustedes no se acostumbran a citar, hay un punto que en el cual nosotros miramos las normas APA y si usted simplemente copió y pegó, ya nosotros nos damos cuenta y ahí le vamos bajando pues calificación, ¿verdad? Porque no se trata de copiar y pegar, se trata de construir nuevo conocimiento a partir de las consultas que ustedes hacen en las temáticas pues, que nosotros les proponemos, y al paso tienen unas guías, tienen también unos links que ustedes pueden consultar, y no solamente quédense con esos links, ustedes pueden consultar otros recursos si es necesario. Bueno, después que ya hagan ese proceso, necesito que procedan a crear unas tablet pages. Esas tablet pages se le están dando los lineamientos en la guía, ahorita revisamos. Luego que se creen los tablet pages, revisan vistas del diccionario de datos. Y necesito que consulten para qué sirven, qué significa eso de vistas de diccionario de datos, ¿no? Crear usuarios con acceso a las bases de datos, identificar privilegios y roles. Además de eso, debemos crear conexión a las bases de datos, otorgar privilegio a un usuario o a varios usuarios, consultar usuarios con sus respectivos privilegios y crear usuarios, ¿verdad? Porque miren que aquí ya estamos jugando con la seguridad de la base de datos. Entonces, yo no puedo tener una base de datos donde no tengo reconocimientos de qué privilegios tiene cada usuario, a qué tablas, a qué objetos o a qué partes de la base de datos, ¿sí? Entonces, eso es importante, o que si un usuario tiene permisos para crear otro usuario, o que si un usuario nada más puede leer, puede escribir en la base de datos. Bueno, todas esas características es importante que ustedes las conozcan cuando ya de pronto vayan a hacer el ejercicio en la vida real como administradores de bases de datos. Son como las funciones básicas, pues, además de toda la gestión de consultas que ya han aprendido a realizar, ¿no? Crear un script DSL sobre los objetos de la base de datos, pues aquí ya uno debe acostumbrarse a eso, a ir manejando los scripts. En este caso, eso lo llamamos DSL, ¿verdad? Que son pues, los archivos de control.
Participar en el foro, eso es indispensable. Consolidar el trabajo final y hacer la entrega en el entorno de evaluación. Entonces, miren, como todas las rutas que debemos de seguir para que se pueda hacer un trabajo exitoso. Recuerden el acompañamiento siempre sincrónico y asincrónico. Vamos a estar el ingeniero Julio y mi persona muy atentos al chat. Estamos haciendo la web conferencia, vamos a seguir haciendo los IPAs. Pues en la parte asincrónica, pues estamos atentos a los foros de discusión, la mensajería interna y correo institucional. ¿Sí? Entonces, son los medios como oficiales que tenemos. No sé si hay preguntas hasta el momento, me gustaría conocerlas. Voy a pasarle aquí un momentico el enlace de asistencia para que lo vayan diligenciando mientras avanzamos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Voy a volver a compartir los enlaces, ¿verdad? Los enlaces para los usuarios que entraron después para que descarguen el servidor de bases de datos de Oracle y el cliente, ¿no? Que es el Oracle Developer. Entonces vamos a descargar el Oracle Database Express o Express y el Oracle Developer. En el Oracle, el servidor, ya les compartí dos enlaces. Ya te doy la palabra, Andrés. Les compartí dos enlaces. Uno que para que descarguen como la versión más reciente de Oracle y uno que tengo en un Drive por si de pronto tienen alguna dificultad con el Oracle Database, la última versión desde la página. Este es opcional, o sea, lo ideal es que trabajen pues, con la principal, ¿no? Con la más actualizada. Adelante, Andrés. Es que el formulario de asistencia no deja diligenciar. Dice que es el de la fase 3, profe. Ya, no, ya aquí está. Es este. Solamente que tenía aquí vamos a cambiarlo aquí de una vez. Ya. Listo, ya lo pueden, era que tenía aquí cerradas las respuestas. Ya lo pueden utilizar. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Entonces, doctor, de pronto, una preguntita. De pronto, usted nos puede colaborar para mirar los tres enlaces para la instalación o... En el chat están los enlaces, ingeniero. Sí, pero a veces de pronto hay unas fallas. A uno... Bueno, en el foro se los reenvío. ¿Listo? Rubén, la idea es que pues, vayan haciéndolo en este momento. ¿Sí? Descarguen y hagan. Sí. Recuerden, si cuando instalen el servidor de bases de datos, mucho cuidado con el usuario y la contraseña, porque si ustedes después instalaron y no se acuerdan qué usuario y contraseña colocaron, después no van a poder tener acceso desde el cliente, ¿no? Exacto. Pero vayan haciendo el ejercicio, por eso les pasé, vayan aquí instalándolo, descarguenlo, que se demora un poquito, ¿no? Y vayan haciendo la instalación. Bien. Primero hay que instalar el servidor y luego el Oracle Developer, pues este se utiliza ya simplemente el mismo archivo ejecutable, uno simplemente lo ejecuta y ya le carga. No deberíamos tener inconveniente con eso. Simplemente pues, es descargarlo e instalarlo. Como es en Windows, todo es siguiente, ¿no? Muy bien. Profe, una pregunta. Sí. Es que abrí el último, que es SQL Developer. Ahí dice SQL Developer, Data Model, Web. Entonces, ¿cuál? El primero, SQL Developer. Por eso, en la página vas a encontrar de pronto, si vas aquí a entrar, vas a encontrar SQL Developer. Mira, vamos a entrar aquí, yo abro aquí, ¿verdad? La página, ¿no? Aquí les va, el que no tiene usuario y contraseña le va a pedir para que lo descargue, ¿sí?
que tengan un usuario y una contraseña. Ustedes tienen que descargar aquí el SQL Developer. El Data Modeler fue el que utilizamos para hacer el diagrama relacional, ¿sí? Vamos a utilizar este Developer. Y aquí pues ustedes ya, me imagino que teniendo en cuenta la versión del computador que ustedes tengan, hacen la descarga. Pues en mi caso, que yo tengo Windows de 64 bits, yo descargo esta versión, ¿sí? Por favor, no sé, creo que están escribiendo como en el Skype unas preguntas, háganla aquí en el chat de la reunión para poderlas atender, porque ahorita tengo el Skype desactivado. Bien, entonces aquí ustedes descargan la versión que necesiten. Este es el developer, es el cliente con el que nosotros vamos a trabajar, pero necesitamos tener instalado el servidor, que es el Express. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Entonces, siguiendo acá, lo primero que dice la guía, ¿verdad? Vamos a tenerla aquí. Ya el tema de las preguntas, ya saben, pues tenemos que hacer de 100 a 150 palabras. Por favor, no se pasen de ahí, porque nosotros vamos a tener en cuenta ese número de palabras, ¿verdad? Porque ¿qué notamos? Que a veces copian y pegan unos textos extendidos ahí y realmente no hacen un análisis de lo que están escribiendo. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es la importancia de la seguridad de la base de datos en las temáticas o en los enlaces que nosotros le hemos colocado? Ahí pueden consultar estas teorías, ¿verdad? ¿Cuál es la política de la seguridad en que consiste en una base de datos? Estas pues son preguntas que nos llevan a conocer todo este tema teórico sobre la seguridad en bases de datos. ¿Cuáles son los pilares de seguridad de la información y cómo se aplican en las bases de datos? ¿Sí? ¿Cómo se define el control de acceso a bases de datos? ¿Y en qué consiste la ley de protección de datos? ¿Verdad? Todas estas preguntas están relacionadas pues, con todo el tema de seguridad de bases de datos. Muy bien. Luego, usted seleccione una de esas respuestas de sus compañeros y hágale un comentario de acuerdo a lo que te ha consultado también, ¿sí? El siguiente punto, que ya es como la parte práctica que nosotros tenemos que desarrollar, es, vamos a crear un tablet space, ¿sí? Por una para persona, una para curso, una para programa, escuela y centro, ¿sí? Entonces, aquí tienen unas características que se requieren para hacer el tablet space. Entonces, es importante que tengan en cuenta el tamaño inicial de cuánto es, el autoextendible, si es autoextendible sí o no, vamos a dejarlo que sí, la extensión, ¿verdad? Ojo con esta extensión, porque la extensión es como el espacio que ustedes le dan a cada uno de esos autorregistros que se van guardando dentro de ese tablet space o de ese objeto tablet space, que lo llaman así. Ahora, tengan en cuenta el tamaño de las cuotas. Ojo, las cuotas no pueden ser menor al tamaño que le damos o al tamaño inicial que le damos, ¿verdad? Porque entonces se va a sobrepasar. Entonces miren aquí, el tamaño inicial, el tamaño siguiente, el mínimo y el máximo extendido y el mínimo extendido. Entonces son todas las características que tiene un tablet space. ¿Dónde encuentran ustedes toda la teoría del tablet space? Pues en el primer enlace que tienen aquí en el syllabus, ¿verdad? Yo lo cerré, pero ahí en ese primer enlace ustedes van a encontrar toda la teoría de qué es un tablet space. Entonces, un tablet space no es más que un espacio de tabla, ¿ya? Entonces nosotros creamos ya sea una tabla o un objeto o algo en nuestra base de datos y podemos crear un espacio local o donde tenemos el servidor de nuestra base de datos, ¿sí? Ahí podemos crear esos espacios locales.
Para eso utilizamos los tablet space, los table space, como suena mejor en inglés, ¿verdad? ¿Cómo creamos un tablet space? Pues ya lo vamos a ver directamente allá en el aplicativo. Entonces yo ya aquí he abierto, ¿verdad? Aquí he abierto mi Oracle Developer de manera local. ¿Okay? ¿Cómo lo hago? Pues simplemente ustedes cuando descarguen, voy aquí a mostrarles, cuando ya instalaron el servidor y descargaron el Oracle Developer, voy a buscar aquí y voy a mostrarles que no hago sino simplemente entrar a donde lo descargué, porque yo lo descargo, ¿sí? Después que lo descargo tengo que descomprimirlo. Entonces, yo lo tengo por acá. Yo lo descargué y él descarga en un archivo así comprimido. Cuando yo lo descomprimo, me crea esta carpeta, ¿ya? Y simplemente voy a ejecutar esto, ¿sí? Él demora un momentico cargando, pero después que cargue, ya abre aquí. Lo otro que tengo que hacer son crear las conexiones. Yo he creado aquí una conexión local, se llama así local, con el usuario System o el usuario sys, ¿sí? ¿Por qué usuario System, usuario sys? Porque esos son los que tienen por el momento todos los privilegios para acceder y crear otros usuarios y crear permisos y crear roles, ¿sí? Entonces, por eso entro con el usuario sys. No sé quién está escribiendo. ¿Qué están escribiendo? Perdón, los que están en el chat de Skype, que veo que me están saliendo aquí. No veo que están escribiendo. Por el chat no hay inquietudes todavía. Es del Skype, profe. Sí, pero en el del Skype, ¿no? Pero, no es el de ustedes, es mi, y eso que lo cerré. ¿Cuántos Skype tengo abiertos? Bueno, listo. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí, miren chicos, esta consulta, select table space, _name, ¿verdad? Coma, file, Profe, disculpa. ¿sí? Profe, ¿será que pues, no sé, hay manera de ampliarlo? Es que no alcanzo a ver. Vamos ahí lo puse un poquito más grande. Esto tiene forma de aumentar el tamaño del código, no sé. Bueno, vamos a ver si aquí en este lo puedo también poner un poco más grande, no sé. Bueno, de pronto aquí sí lo pueden ver mejor. Ahí se ve mucho mejor, sí, señor. Profe. Bueno, estoy trabajando esta sentencia. Select table space _name, file _name, bytes from. Entonces, from de qué, o sea, de dónde, de esta tabla, que esta tabla ya viene por defecto cuando usted crea cualquier instancia de base de datos, ¿sí? DBA-day files. Entonces, con esto que estoy haciendo, si yo utilizo esta sentencia, ¿sí? Esta sentencia, lo que voy a hacerlo aquí, y ahora ustedes lo pueden ver, porque yo la selecciono aquí porque tengo muchas cosas, y le doy play o correr, ¿verdad? Me va a mostrar a mí, esperen que cargue, me va a mostrar a mí todas las table space o objetos de table space que tiene esta base de datos, ¿sí? Esta base de datos. Entonces, como ustedes lo pueden ver, ya yo para el ejercicio práctico que he estado organizando, creé una que se llama curso, ¿verdad? Una tabla space que se llama curso. Y lo más importante de aquí es saber los lugares o los espacios físicos en donde yo estoy guardando esos tablet space. En este sentido, miren que aquí me dice, lo está guardando en tu disco C, ¿verdad? En una carpeta que se llama Oracle. Dentro de esa carpeta Oracle hay otra subcarpeta que se llama app. Dentro de ese app hay otra carpeta que se llama Oracle y así sucesivamente tengo toda la extensión. ¿Verdad? Un momentico. Inge, estoy en una web conferencia.
Ok, Chanito. Bien, entonces aquí estoy revisando todas mis tablespace, o sea, todos esos espacios de tabla que tengo yo en esta base de datos, ¿verdad? Entonces también creé uno que se llama estudiante, creé otro que se llama persona, ¿sí? Y qué es lo importante, miren que aquí en algunos varié la ruta para que tengan en cuenta de que yo puedo guardarlo o almacenar esos espacios en la ruta pues, que yo seleccione, ¿sí? O en donde yo quiero almacenar ese espacio de tabla, por decirlo así. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Hombre, para almacenar de forma local la información de esas tablas que yo quiero. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cómo puedo yo entonces crear una tabla space? Simplemente voy a colocar acá, si no lo tengo acá para que lo vean más grande. Ahora, aquí lo tengo. Lo que tengo que tener claro que es el comando por defecto create, ¿verdad? Create, esto siempre lo vamos a utilizar para crear algo en una base de datos, ya sea una tabla, para ya sea un usuario, bueno, siempre para crear algo utilizamos el comando create, ¿sí? Y hay que indicarle, pues, qué es lo que vamos a crear, ¿sí? Entonces, vamos a crear un table space, ¿sí? Table space. Entonces, create table space y este sería el nombre que yo le quiero dar a ese table space, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren crear, no sé, una tabla que se llame, eh, bueno, ¿cuál no? Bueno, de las que nos dicen aquí en el curso, ¿verdad? Programa. Entonces, yo acá tendría de que escribir aquí programa y luego tengo que decirle, bueno, el data file, o sea, el archivo de datos que lo que va a guardar, lo va a guardar en esta dirección, ¿sí? Dirección, y se va a llamar, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar? Ese archivo se va a llamar también, va a ponerle el mismo nombre, pero que si la table space se llama programa, pues el archivo también se llama programa, y la extensión debe ser DBF, ¿sí? DBF, ¿sí? Ingeniero, no se escucha. Ingenieros, eh, por favor, ya el ingeniero Mariano tiene un problema ahí con el fluido eléctrico. Entonces, por favor, vamos descargando el developer y vamos tratando de hacer el ejercicio que él nos estaba mostrando ahorita. Mientras le damos tiempo a ver si puede solucionar su problema. ¿Listo? ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Sí, sí se escucha, profe. Ah, bueno, muchas gracias. ¿De Entonces, pronto tiene el código ahí? Ok, profe. el código es el que él nos colocó, pero ya se lo puedo compartir, que él nos estaba mostrando. Regálame un segundo, ya se los comparto para que ustedes lo tengan ahí. Solamente es escribirlo y e irlo ejecutando mientras tanto.
Tutor, una pregunta. Señor, sí, señor. Una vez uno abre el Oracle Express, sale como un menú que dice almacenamiento, sesión, parámetros y aplicación Express. Sí. Por Ahí ahora vamos a trabajar el developer. Discúlpeme un segundito. ¿Está viendo el código? sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, Esto lo por hacemos favor, desde el SQL de developer, sí, por favor. Si quiere, listo. vayan copiándolo. Lo van copiando, igual les va a servir para la práctica que van a realizar. Lo guardan en un bloc de notas o lo tienen ahí para que lo vayan a ir ejecutando mientras recobramos la comunicación con el ingeniero Mariano. Ahí se ve perfecto. Sí, sí, tutor, ahí se ve bien. Listo. Entonces lo que les estaba diciendo el ingeniero Mariano es que el create table space le colocan el nombre. Él les estaba indicando que el nombre es curso, y aquí el data file, y le colocan la ruta donde va a crear, que va entre comillas sencilla, C2 puntos // Oracle XC Express / app / Oracle / product / 11.2.0 / programa.databasefile.dbf, que es el mismo con el mismo nombre del table space. Luego viene el tamaño, el size, un mega autoexpandible, on next, se puede expandir hasta 200K y el máximo tamaño 1400K. El default, el storage, abre paréntesis y al final lo cierro. Inicial 16, next, próximo 16 también. La mínima extensión 1 y la máxima extensión 3. Punto y coma, ya lo pueden ejecutar y podemos ejecutar las siguientes consultas que se tienen allí. Profe, una pregunta. Señorita, Esas tablas las tenemos que hacer con todas las que habíamos creado antes en Apex. no solamente para estas y para las que están en la guía. Sí, porque acá están haciendo es un espacio de trabajo, entonces lo van a hacer con base en lo que tienen en la guía. ¿Listo? Entonces esto les recomiendo que lo vayan copiando, lo tengan ahí y SQL Developer y lo van ejecutando. Se les recomienda que tengan en cuenta escribirlo bien para que no les genere errores de sintaxis. Si les falta alguna letra, tienen que copiarlo tal cual para que no van a tener problema. Lo importante es que tengan la claridad de que van a crear un espacio de trabajo
y le van a colocar un nombre a a ese espacio de trabajo y luego le van a colocar la dirección donde va a quedar ese espacio de trabajo. Luego los tamaños y luego digamos, los parámetros de lectoras que va a tener allí. Y luego pues viene el select from de la tabla database. Este es el administrador de base de datos de los roles, de los usuarios, del rol de los privilegios, de las tablas, del sistema, del object, de las seguridades y el object de las tablas y el use stats. Entonces, para que los tengan ahí presente, por favor. Profe, ¿lo podría bajar un poquito para ver el resto de código? Porfa. Gracias. ¿Está bien? Sí, señora, está bien, gracias. Entonces lo puede subir un momentito y yo le tomo un pantallazo a lo primero. Si tú lo puedes subir un momentico, yo le tomo el pantallazo. Les recuerdo que es importante que este código de todas formas lo tengan. Ustedes ya estos scripts los escriban y los guarden porque si toman el pantallazo, pues les va a servir, pero posteriormente igual tienen que transcribirlo, ¿no? Para que lo puedan utilizar. Ya el ingeniero Mariano se está conectando, ya arregló sus problemas, entonces ya nos va a acompañar en contados segundos. Ya hablé con él y que ya solucionó su problema. Entonces, yo creo que en un minutico ya lo tenemos acá.
Si pudieron instalar el developer, el SQL developer, ingenieros. Yo sí, esto se está extrayendo los ficheros, profe. ¿Ya todos tomaron el pantallazo del código? ¿Me escuchan, ingenieros? Profe, por mi Sí, parte. señor, ya. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, profe, sí se le escucha. Sí, señor. Aló, aló. Aló. Sí, profe, ahí escuchamos. Buenos días. ¿Me están Buenos días, escuchando? Por profesor. favor. Buenos días, profe. Bueno, gracias. Mario me dice que sí me está escuchando. Gracias, Mario. Hola chicos, buenos días, ya volví. Y una disculpa ahí con ustedes que, bueno, como nunca se me había ido la luz en la casa, primera vez que me pasa ahí. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Falta de Bueno, pago, perfecto. ingeniero. No mentiras. Listo, entonces, sí, todavía se está grabando la reunión. Ingeniero Imagínense Mariano, que ya se reincorporó, pero no lo escucho. Así se llama la película, Ale. no me están escuchando. Yo sí lo escucho. Sí, profe, ahí se escucha bien. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí yo le había llamado al ingeniero Julio para que fueran adelantando toda la parte del código de TableSpace y pues los que ya han alcanzado a montar o ya tienen montado el, el servidor de Oracle y el cliente, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, cuando estén viendo. Profe, a veces se le entrecorta. Se entrecorta la llamada. Sí, a Les veces pregunto que si ya cuando están tú viendo mi hablas. pantalla, por favor.
¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, profe. No, no se ve. Voy a de pronto voy a dejar de compartir cámara a ver si de pronto le doy un poquito más de recursos. Al parecer, sí. Ahorita que volvió el internet está un poco lento. Bueno, ahí deben estar viendo mi pantalla. Voy a volver a entrar acá al Oracle Developer porque como se me cerró todo. Aquí voy a ejecutarlo aquí un momentico, él va a cargar. Miren cómo se presenta, o sea, aquí no tengo que hacer más nada, sino esperar que él cargue. Mientras va cargando, entonces vamos a seguir acá mostrándoles lo que estábamos revisando, ¿no? Hayamos creado ya la tablet base, que le habíamos dicho que iba a ser, no me acuerdo ahorita. Bueno, no importa. El nombre que ustedes le vayan a dar según la guía que la guía les pide, ¿no? Le había colocado programa, ingeniero. Sí, programa, ¿verdad? Sí, señor. Programa. Y bueno, ese mismo nombre de tablet base, así quiero pues llamar el archivo. Recuerden que la ruta la tienen que definir ustedes, ¿no? Porque la misma ruta que yo tengo aquí en este, por ejemplo, en esta que tengo aquí, no sería la misma, pero yo vengo y consulto aquí mi base de datos ahora y donde yo quiero de pronto tener, o sea, si ustedes tienen alguna ya creada, por ejemplo, en el tablet space, ahora fue lento mi computador. Pero y estas notificaciones sí son cansón. Listo, vamos a desactivar eso. Y ahora aquí, ¿qué pasó? Vamos a esperar que se inicie aquí un momentico. Yo recuerdo que yo le he dicho, voy a entrar aquí. Señor. Ya es una conexión que yo tengo, ¿no? Ustedes deben de crear una conexión cuando lo vayan a crear, pues le dicen que quieren entrar con el usuario System o con el usuario SYS. Yo estoy entrando aquí con el usuario SYS. Voy a colocar la contraseña que le coloqué a la base de datos cuando la instalé, ¿verdad? Estoy viendo que quedó como demasiado lento mi computador. Bien, entonces, aquí esta era la consulta inicial que había yo corrido para mirar dónde estaban mis tablet space. Pues voy a colocar esta línea de código, esta misma que voy a utilizar, esta misma ruta, ¿no? Pero ya voy a cambiarle aquí el nombre de la persona. Sí, entonces esta ruta, entre comillas, es la que voy a utilizar, pero ya no la voy a llamar persona, sino programa.
Ustedes pueden utilizar la que ustedes deseen, ¿no? Yo estoy utilizando este. Bueno, aquí le damos el tamaño que ya ustedes allá lo tienen, el next, el máximo también allá, pues, según lo que dice la guía de actividades, ustedes lo van colocando aquí. Por default van a hacer la cuota inicial, después de la cuota inicial, cuál sería la próxima cuota, el mínimo STEM que va a tener el máximo STEM. Todas esas características las tienen en la tabla. Entonces, simplemente, para nosotros crear el table space, copiamos este código, ¿verdad? En nuestro SQL Developer, ¿sí? Y lo ejecutamos. Miren que aquí el resultado que nos dice es, ¿verdad? Que se ha creado un programa, perdón, se ha creado un table space que se llama programa. Si yo voy a esa ruta o si yo consulto nuevamente aquí esta línea, yo podría irme a esa ruta que está aquí, ¿verdad? Y allá debe estar el archivo, ahorita lo vamos a buscar, ¿sí? Pero voy a mirar aquí primero, con esta sentencia ya debe aparecerme un nuevo table space en la lista que se llama el programa. Miren, aquí está, es el número 8, ¿verdad? Programa, y está en esa dirección que yo le di. Entonces, este es el table space que acabo de crear. Si yo me voy a esta digamos, extensión física en mi PC, ¿sí? En este caso hace las veces de donde tengo el cliente, y ahí estoy guardando de manera local mi table space. Si yo me voy aquí, por ejemplo, aquí debo tener ya ese archivo, ¿sí? Que se llama programa. Ese archivo va a guardar toda la información que va a estar relacionada con ese table space. ¿Preguntas hasta ahí? Yo ya lo instalé, el Express, pero entonces en la ruta la última palabra que me sale es server. Entonces después de ese Sí, server puedo también, crearlo. claro, mira que yo tengo, aquí tengo, si tú te das cuenta, yo tengo aquí creado una que se llama estudiantes. ¿Dentro de dónde? Dentro de server, ¿verdad? Ah, sí, correcto. Dentro de server. Y dentro de server tengo otra carpeta que se llama database. Y dentro de ese database tengo creado un table space que se llama estudiante. Por eso, entonces, Correcto. por eso le estoy diciendo, usted puede utilizar las rutas, ¿verdad? Las rutas que ustedes deseen. O sea, estas son las que tengo ahí, pero yo podría utilizar, qué sé yo, otra ruta cualquiera y ahí almacenarlo. Correcto. Pero lo importante es que cuando tú crees esto, él te reconozca esa ruta que tú le estás dando, ¿sí? Que él la reconozca, que esa ruta está en tu equipo o en una carpeta especial que tú le diste. ¿Sí? Bien. Sí, señor. Vamos a abrir aquí un momentico, nuevamente, la guía de actividades para seguir como esa ruta, ¿no? Estamos en la 4. La 4. Listo. Bien. Entonces, ahí ustedes tienen que crear persona, curso, programa, escuela y centro. Cada estudiante debe crear mínimo una table space, ¿verdad? Con las indicaciones que están ahí. Ahora, lo que vamos a hacer son unas consultas a la base, al diccionario de base de datos. Y aquí quiero que ustedes verifiquen para qué sirve cada vista de las que vamos a hacer. Cada vista de esas consultas del diccionario de la base de datos, ¿verdad? Porque no es hacer la consulta por hacerla, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí, voy a copiar aquí una vez para que nos quede más fácil. Voy a hacer la consulta a cada una de
de estas que tengo aquí, ¿verdad? ¿Cómo consulto? Pues select asterisco from, o sea, seleccione todos los elementos que tiene la tabla, en este caso DBA user, o sea, muéstreme todos los usuarios de las tablas de la base de datos, ¿verdad? Muéstreme todos los perfiles que tienen las tablas de la base de datos. Y pues así sucesivamente con cada una de esas vistas yo voy a decirles que me muestre, ¿verdad? Todo lo que tiene cada una de ellas. Eso lo tienen que hacer ustedes. Sin embargo, no solamente, como les estoy diciendo, es hacer la consulta, ¿verdad? Y revisar qué, sino para qué sirve cada una de estas vistas que ustedes van a hacer. ¿Qué información contiene? O sea, ustedes pueden identificar, listo, si yo hago esa consulta, ¿qué información me va a dar cada una de esas consultas de la base de datos? ¿Sí? Aquí, pero estoy haciendo aquí rápidamente porque el archivo anterior se me borró, que lo tenía organizadito. Yo les he colocado, pues, para que ustedes hagan esas consultas. Esto ya viene por defecto, estas comandos ya vienen por defecto dentro de la base de datos, cuando ustedes crean la instancia de base de datos. Entonces, si yo quisiera saber, ¿verdad?, la información de para qué sirve, por ejemplo, el DBA user, entonces, ¿qué hago yo? Miren que aquí les coloqué unos enlaces donde ustedes pueden hacer las consultas, ¿verdad? Y tener esa información clara. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, bueno, aquí, esto es una página oficial de Oracle, ¿sí? Donde están como todas la información de para qué sirve cada uno de las vistas, ¿no? Aquí hay, por defecto hay una inmensidad, pues que no todas las vamos a consultar. Yo les he colocado aquí como las más principales. Vamos a ver el DBA user, para que ustedes vean cómo hacen esas consultas de qué información nos muestra esta vista, ¿no? Entonces aquí yo le doy clic aquí y yo puedo ver como las propiedades de esa tabla, la información, ¿no? Porque si yo le hago la consulta directamente en la base de datos, pero acá la información, entonces me dice, mira, esto nos sirve para que nosotros pues podamos ver todos los usuarios, ¿verdad? Todos los usuarios, el que no conozca muy bien el inglés, aquí lo puede traducir a español, ¿verdad? Y dice, bueno, describe a todos los usuarios de la base de datos. O sea, si yo hago esa consulta en la base de datos, actualmente me tiene que mostrar todos los usuarios que tenga la base de datos, ¿verdad? Y me va a mostrar unas columnas. Esas columnas que tiene el nombre del usuario, el ID del usuario, un password, y aquí, pues, esto es el estado de esa cuenta, ¿no? Aquí el estado de esa cuenta. Si necesitan una autenticación, necesitan una contraseña, el número, pues, de su usuario y el nombre de su usuario. Aquí está toda la descripción de cada una de las columnas que me va a mostrar allá. Entonces, yo para ver esa información, lo que tengo que hacer es lo siguiente, ¿sí? Entonces, pues aquí siguiendo el ejemplo que tenemos aquí, yo voy a hacer la consulta del select from, ¿sí? Acá en mi base de datos, ¿verdad? La selecciono y la voy a ejecutar. Entonces, ahorita él me tiene que mostrar a mí todos los usuarios que tiene esa base de datos con la información en sus diferentes columnas. Aquí, ya, si yo quiero saber qué significa cada columna de estas, pues hago la consulta aquí en esta página que les acabo de mostrar para saber a qué se relaciona cada una de ellas, qué es lo que realmente quiero que ustedes hagan, ¿verdad? Hacen la consulta y para que ustedes vean qué información tienen. Por ejemplo, aquí yo he creado, ya por el ejercicio que estamos haciendo, un usuario que se llama administrador, ¿sí? Que eso se lo pide la guía, ¿sí? Un usuario que se llama prueba, que está dentro del mismo ejercicio, y ya me lo está mostrando. El ID de su usuario es el 48, 49, pues, y tiene todos los usuarios que él ha creado en este momento, o que tiene la base de datos creada, están aquí, ¿sí? Necesitan password, el password está nulo, pues no le he colocado password a estos que he creado. El estatus, ¿verdad? Aquí está el estatus. Si necesitan, por ejemplo, aquí están los usuarios del sistema. Si son usuarios del sistema, lo que yo le mencionaba ahorita, el sys y el system,
que son los usuarios principales que tienen actualmente todos los roles y permisos para trabajar en mi base de datos, en mi instancia de base de datos, ¿no? Ok, eso es información que nosotros como DBA debemos de conocer de nuestra base de datos. Y aquí usted dirá, ah, profe, ¿y estos otros qué son? Estos son algunos usuarios que traen la base de datos por defecto, ¿ya? Por defecto. Esto viene por defecto. Muy bien. Miren que aquí dice que los privilegios, todos estos usuarios también les hemos asignado privilegios por defecto. No debería ser porque nosotros tendríamos que asignarle a estos usuarios sus perfiles específicos. Nosotros cuando ya vayamos avanzando, cuando seamos profesionales y nos toca la parte del DBA, debemos de hacer toda esta configuración. Muy bien. Entonces, así sucesivamente yo tengo que hacer el ejercicio, ¿verdad? Con cada uno de los comandos que les propuse ahí. Vamos a correr este otro, que este DBA me debe mostrar todos los privilegios. Miren, todos los profiles que deben de tener las bases de datos, ¿verdad? Perdón, las tablas de bases de datos que tienen aquí. Vamos a ver qué información me muestra. Entonces me muestra el profile like que está por defecto, me muestra, por ejemplo, el function name, o sea, cómo se llama, ¿sí? Y el tipo que está en el kernel, que necesita password y el límite. Entonces aquí hay unos que tienen un límite de 10, de 180 y unos que son ilimitados. Entonces, esta información es importante. Ah, bueno, ¿qué me quiere decir eso? Pues voy a la página, ¿verdad? La página que está aquí y la busco, la consulto para poder tener esa información y dar respuesta a lo que me están pidiendo en la guía de actividades aquí, que es consultar para qué sirven pues cada uno de estos vistas y lógicamente pues llenar la respectiva plantilla. Pregunta con este punto. Hola chicos, ¿sí me están escuchando bien? ¿Cuántos usuarios o cuántas personas debemos ingresar a la base de datos? Todos deben de hacer el ejercicio porque todos lo deben de instalar en su PC. Tutor, una pregunta. Por favor, vayan levantando la mano para ir dando como el orden. Alejandra. Profe, y en este caso, ¿cómo se llamaría la base de datos? No te entendí, Alejandra. ¿Me puedes repetir, por favor? Alejandra, no te entendí la pregunta. Bueno, Rubén, porque no le entendí la pregunta a Alejandra, no sé. Tutor, una pregunta. Hay que crear las tablas de persona, curso, programa, escuela y centro, ¿cierto? Rubén, no son tablas, son table space, son espacios locales de memoria que vas a reservar. Ah, ok. Un table space, en el ejemplo que tiene usted. Un table space se le puede asignar a un objeto, a una tabla, a un usuario, a un esquema. ¿Ya? Ok. Muchas gracias. Bueno, sigue Alejandra y luego Jorge. Profe, mi pregunta era que cómo se llamaría la base de datos. No, porque cuando tú instalas el servidor, pues él simplemente te va a montar una instancia de base de datos y tú lo que vas a crear son luego sesiones. Sí, ya tú puedes crear las diferentes conexiones a la base de datos que tú quieras, local, administrador, bueno, como tú lo quieras llamar. O sea, no se crea base de datos ahí. No, porque ya él te crea una instancia por defecto cuando tú instalas el paquete de Oracle. Porque es que yo lo descargué y como yo había hecho unas bases de datos anteriores, ya me aparecían ahí. Por eso te aparecen instancias, ¿no? Porque la base de datos es una sola, la que te trae Oracle. Bueno, mira, de pronto no sé. Es esto, por ejemplo, esto es una instancia que yo llamé local,
Mira, ¿sí? Y aquí tengo otra instancia que se llama local 2. Y aquí tengo otra instancia que se llama admin. Y yo podría crear otra más, pues, que son instancias, ¿verdad? Pero Pues sí, profe. como tal, estoy trabajando sobre una misma base de datos que ya Oracle tiene, ¿sí? Entonces nosotros debemos crear una. Sí, claro, tú vas a crear una conexión que se convierte en una instancia de esa base de datos. Ah, ya, es que esa era mi pregunta. Ya me Bueno. parecían las anteriores. Sí, Bueno, si la gracias. tienes no hay problema. Pues puedes trabajar con una de las que ya tengas. No, pero no que se mezcle luego toda la información que tenía antes con la que voy a ingresar ahora. No, para nada, porque estos son, o sea, lo que estamos haciendo aquí es trabajar sobre una base de datos que ya tú tienes, para crearle los usuarios, los perfiles, todo eso. ¿Sí? Bueno. Jorge, adelante. Gracias, ingeniero. Entonces, esta actividad, a ver, si en el Apex estamos trabajando todos sobre ese mismo sistema gestor, en el Apex, todo el grupo, estamos trabajando en una sola. En este caso, cada uno va a crear su propia conexión, entonces la actividad sobre el developer va a ser individual, según entiendo. Sí, pero bueno, el ejercicio práctico como tal vamos a cambiar, digamos, el ambiente de trabajo. Ya no lo vamos a hacer en línea, lo vamos a hacer local, ¿sí? Porque quiero que hagan ese ejercicio, porque usted como de pronto un developer, perdón, un DBA de una empresa lo contrata, usted tiene que saber montar un servidor de base de datos, poder administrar su base de datos. Entonces, ese es el ejercicio que quiero que hagan acá. Listo, sí, señor, correcto, ya entiendo esa parte. Muy bien. Lógicamente que la idea es que entre todos puedan trabajar colaborativamente, pero cada uno en su PC tiene que crear su parte, ¿no? Su parte e ir haciendo el aporte. Lógicamente después se pueden compartir los scripts para que los unifiquen. Es más, aquí la plantilla, si no voy a abrir la plantilla un momentico, el formato de entrega de esta fase, este formato de entrega, está estructurado pues para que cada uno monte su aporte, ¿sí? Porque tiene que ser un solo documento. Pero, por ejemplo, aquí hay cosas que son individuales. Por ejemplo, la respuesta, nombre del estudiante, aquí van a colocar el nombre que va a ser esta respuesta, la respuesta va aquí, y aquí, por ejemplo, colocan la persona que hace el comentario de esta respuesta, o sea, el compañero que hizo el comentario. Ahora, para este punto, aquí coloqué, pues lo traté de dividir a cada estudiante que mínimo haga 2 consultas, ¿verdad? 2 consultas de las vistas al diccionario de datos. Entonces, el estudiante 1 hace estas 2, el estudiante 2 hace estas 2 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, para el siguiente punto que sigue, pues todavía no lo va a meter allá, entonces cada estudiante debe crear, ¿verdad? Conectarse con el usuario system, ¿sí? Y crear, por ejemplo, el nombre del estudiante 1. Y así sucesivamente. Cada estudiante crea su partecita, ¿no? Y la va colocando en el documento. Porque la idea es que cada uno haga el ejercicio de lo que le toca, ¿no? Pero, como les mencioné, van a hacerlo de manera, cada uno en su PC de forma local y luego pues unifican sus aportes aquí. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ¿me recuerda si trabajamos sobre el mismo puerto 1521? Bueno, no sé porque qué puerto tienes ocupado ya. Él por defecto sí. instala el puerto que tenga asignado pues en ese momento para bases de datos. Sí, yo tengo otros puertos ahí usando. Entonces el que me sale aquí, me imagino porque lo identifica como disponible. Correcto, exacto. Gracias. Muy bien, seguimos entonces. Ya para el siguiente punto, bueno, ya hicimos estas consultas, ya sabemos para qué se utilizan, ¿no? Ahora,
vamos a identificar los privilegios, ¿verdad? Identificar los privilegios del sistema de los roles y privilegios de los objetos. Entonces, es importante que en ese momento yo pueda, bueno, ya yo porque tengo un usuario que se llama administrador, ¿verdad? Y yo quiero saber, pues si ustedes quisieran saber, bueno, de los usuarios que ustedes vieron ahí, pueden hacer la consulta. Yo tengo uno que se llama administrador, pero ustedes podrían hacer la consulta de saber, por ejemplo, qué privilegios del sistema, ¿verdad? Porque miren que estoy utilizando uno de estos de aquí, uno de estos comandos, DBA System Privilege. O sea, con qué privilegios del sistema sobre la base de datos tiene, ¿verdad? Tiene un usuario en particular, ¿sí? Porque miren que allá yo vi todo, o sea, todos, pero yo quiero en este momento aquí saber uno en particular. Entonces, hago la consulta solamente para ese usuario, ¿sí? Porque usted podría decir, bueno, muéstreme todos los usuarios y voy a mirar el privilegio, pero si yo quiero saber solamente de un usuario en particular, porque hay que tener una base de datos inmensa y tenga 10.000 de usuarios, entonces para uno buscar uno por uno, entonces no. Yo aquí puedo consultar qué privilegio tiene exactamente este usuario. Entonces le digo donde el usuario sea administrador. ¿Okay? Entonces, si es así, y si yo tengo un usuario que es administrador, ¿verdad? Él me lo debe mostrar. Entonces, para eso, luego la sentencia select asterisco from, ya de la vista DBA System Privilege, donde el usuario, porque este gran sí significa usuario, sea igual a ¿quién? Administrador. Entonces vamos a ver qué privilegios tiene ese usuario. Entonces me dice, miren que hasta tengo creado dos usuarios. Ah, bueno, mentira. Tengo creado un usuario que se llama administrador, pero me está mostrando todos los privilegios que tiene, ¿sí? ¿Qué privilegios tiene? Tiene un privilegio de create session, o sea, que puede crear sesión y también que puede crear usuarios, ¿sí? Estos dos privilegios son los que tiene este usuario. Ustedes, por ejemplo, la guía les pide que deben de crear un usuario. Cuando ustedes lo crean inicialmente, el usuario no va a tener ningún privilegio. Simplemente crear un usuario de la base de datos. Luego hay que comenzarle a dar privilegios para que él pueda tener, por decirlo así, privilegios para hacer cosas en la base de datos. O permisos, para de pronto sí, permisos. Entonces, luego de ese punto dice, vea, usted conéctese con el usuario System o con el usuario Sys, cualquiera de los dos, ¿verdad? Y para que pueda tener permisos y privilegios de crear otro usuario, ¿sí? De crear otro usuario. Y ese usuario, pues, según la guía, ustedes pueden crear un usuario por cada estudiante. Y les pedí crear un usuario por cada estudiante, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero crear un usuario, el usuario Mariano, el usuario Francisco, el usuario José, entonces, si el grupo tiene, cada uno tiene que crear su usuario, ¿verdad? Pero su usuario tiene estas características. Para ese usuario usted va a indicarle una table space, ¿verdad? Por defecto, y para ese usuario, y esa table space va a ser de tipo temporal y le va a asignar una cuota de 500, ¿sí? De 500. Entonces, ese punto, ¿sí? Ese punto, ¿verdad? Lo resuelvo haciendo esto. Lo resuelvo haciendo esto. Creo aquí, bueno, aquí se me borró, pero entonces yo creo el usuario, create user, ¿verdad? Y le doy aquí, el create user sería, por ejemplo, vamos a colocarlo acá para irlo haciendo. Está diciendo, vamos a crear un usuario que se llame Mariano, ¿cierto? Y yo quiero que ese usuario tenga una identifiers, ¿sí? ¿Cómo lo voy a identificar? El identifiers, bueno, vamos a ponerle que admin, puede ser admin. ¿Okay? Por default voy a crear una table space que se llame user, ¿verdad? Me están diciendo que le ponga una cuota de ¿cuánto? Vamos a ver aquí. Póngale una cuota de 500K.
Y aquí vamos a dejarle una cuota de 500K. ¿Sí? Y además me dicen que esa cuota de 500K va sobre quién, sobre el usuario, sobre el user, sobre el usuario que estoy creando, y que sea de tipo temporal sobre la tablet space, ¿verdad? Entonces, para eso yo tengo que utilizar la sentencia temporary table space temp, ¿ya? Para que sea temporal. Si yo corro esto, ya voy a tener un usuario que se llame Mariano. Vamos a correrlo, si todo está bien, debe crear. Miren aquí, ya creó un usuario que se llama Mariano, ¿verdad? Mariano. Entonces, ¿cómo yo sé que ya hay un usuario que se llama Mariano? Bueno, corro aquí todos, CL asterisco from DBA user, muéstreme todos esos usuarios, los que tiene la base de datos, ¿sí? Y aquí debe haber alguno que se llame Mariano, vamos a buscarlo, mírenlo, aquí está, Mariano, ¿sí? Mariano. Este es el que acabo de crear ahorita, el 6, mira, aquí está la fecha, el 6 de noviembre de 2021, ¿sí? Y aquí está toda la información que yo creé, toda la información, aquí está toda la información de cómo creé ese. Entonces, ahí ya yo he creado un usuario y a ese usuario le asigné una tablet space que se llama user con una cuota de 500K, ¿verdad? Y es de tipo temporal. Bueno, ¿hasta ahí algún inconveniente? El identifies es para yo y cómo se va a identificar ese usuario. Profe, una pregunta. Sí, ¿Tú nos vas a compartir los códigos que estás manejando hoy? y si les comparto los códigos, ya les estoy haciendo el ejercicio. Pero vamos practicando, tutor. Sí, Si les pero comparto el código, ya les estoy haciendo el taller, todo el no, trabajo. porque es diferente, profe. Bueno, vamos a ver qué dice el ingeniero Julio. Ah, ingeniero Julio, ¿usted qué opina? Bueno, ahí negociamos más adelante a ver, ¿sí? Yo no he podido realizar nada, profe, porque no me ha querido funcionar. Ingeniero, yo les sugiero que por lo menos tomen el pantallazo y que lo transcriban para que tengan por lo menos algo que realizar, porque lo que dice el ingeniero ya está el taller prácticamente hecho si se les pasa el código. Sí, la idea es, miren, Entonces nos dejan tomar los pantallazos, por favor. miren, no crean que es porque uno no quiere, sino porque por experiencia yo sé que si les comparto el código, o sea, la idea es que ustedes al menos transcriban, o sea, copien, vayan digitando y puedan, porque así yo sé que van a comprender mejor todo lo que estamos diciendo aquí. ¿Ya? De pronto cuando estemos combinando, mostrar el código para irle tomando pantallazos para después transcribirlo. Sí, claro. Y ahorita no se preocupen, vamos a poner, yo aquí les voy ahorita a poner este que está un poquito más grande para que ustedes le tomen pantallas. Me dicen... Profe, perdón que me meta, pero yo creo que ahí está quedando la grabación y hay que seguir los pasos del video, ¿no? Para poder avanzar con la actividad y que tengamos un buen aprendizaje. No, pues sí, señora, si quieren igual colocar el pantallazo no hay problema. Aquí está el código, miren, aquí va el código quedando, pero lo que no quiero es pasárselo porque ya ahí sí, yo sé que pues, prácticamente el ejercicio está resuelto. Entonces la idea es que ustedes al menos hagan la transmisión de lo que estamos hablando aquí y puedan ir haciendo la práctica allá en sus PC. No, porque ahí se está practicando. Al usted transcribir el programa, usted está practicando y ya sabe cómo es el ejercicio. Pues creería yo, no sé. Vale, listo. Ahí pueden tomarle el pantallazo si quieren, no hay problema. En esa pantalla casi no se ve. Bueno, ahorita se los pongo acá en este otro. Sí, profe, eso mejor ahí, porque es que allá en la otra pantalla no se ve casi. Bien. Vayan, bueno, tómenle el pantallazo a este. Hasta aquí, estos serían los dos primeros puntos.
Listo, vamos a seguir bajando. A este otro. ¿Puede disminuir el zoom? Esto aquí, que no te preocupes por este, porque estos son comentarios. Ya, estos comentarios ya ustedes los tienen ahí en el, ¿cómo se llama? En la guía de actividades. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, bueno, miren. Vamos a ir avanzando ya porque nos va agotando el tiempo, aunque fue que se me cayó el internet. Pero miren, ya listo. Miren que ya creé un usuario que se llama Mariano. Si yo entrara con este usuario ahorita, si yo entrara con ese usuario ahorita a mi base de datos, ¿verdad? Porque hay un punto que tienen que responder. Si yo entrara con este usuario a mi base de datos ahorita mismo, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Este usuario ahorita mismo no tiene ningún privilegio, no tiene asignado nada, ni roles, ni permisos, ni nada de eso, ¿sí? Si yo quisiera crear otro usuario, ¿verdad? Si yo quisiera crear otro usuario con Mariano, él me va a mostrar un error, o sea, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque tengo que crearle primero, ¿verdad? Mínimo dos privilegios, y es el de crear sesión y crear usuario, ¿sí? ¿Qué es esto que tengo aquí? Crear sesión, ¿verdad? Crear una sesión como aquí lo estoy diciendo, asígnenle el grant, que es asígnenle permisos, ¿verdad? Para que este usuario pueda crear user. ¿A quién? Bueno, aquí ya cambio a Mariano, porque sería el Mariano el usuario que le voy a asignar los permisos. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le voy a asignar los permisos? A Mariano. Entonces, esta es la sentencia de crear user. Asignele a crear, o sea, este permiso o este privilegio a Mariano. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí punto y coma para que nos acostumbremos a utilizar punto y coma. Entonces, si yo lo corro, ¿verdad? Ya, listo, le asignamos ese privilegio a Mariano de crear usuarios, ¿verdad? De crear usuarios. ¿Qué otro podemos también? Pues crear sesión, ¿verdad? Porque ese es otro privilegio que tenemos allá. Porque aquí a ustedes les van a pedir que creen para que pueda crear usuario, ¿verdad? Y para que pueda crear una sesión. Entonces, los dos tienen que asignarle ese privilegio. ¿A quién? ¿Cómo se llama? Al usuario que ustedes acaban de crear. ¿Sí? Entonces, a los dos, vamos a ver si ahorita con este que nosotros tenemos aquí, vamos a colocarlo acá abajo ahorita, ¿verdad? Voy a mirar ya qué permisos tiene el usuario Mariano. A ver, hasta el momento que tiene. Sí, entonces miren, hasta el momento que le he asignado, Mariano ahora tiene un privilegio de crear usuario. Sí, nada más. Entonces tengo que asignarle el permiso de crear sesión, ¿verdad? Y todos los otros permisos que ustedes quieran asignarle a este usuario. Solamente usando la palabra grant, que significa asignar el permiso. ¿Y qué permiso quieren asignar? Es el que sigue aquí en este caso de crear sesión. ¿A quién, verdad? ¿A quién se lo voy a asignar? Al usuario Mariano. O al usuario que ustedes hayan colocado. ¿Sí? Con eso estaríamos resolviendo ese punto. Porque aquí tenemos que crear un usuario, ya creamos el usuario, ¿verdad? Ya le vamos aquí, dice, bueno, este es de crear session. Sí, vamos a crear la sesión. Asignarle este permiso también aquí. Vamos a copiar aquí este mismo. Vamos a crear aquí. Al usuario Mariano.
Entonces vamos a crearle, aquí voy a asignarle otro privilegio. Aquí siempre me dice si se asignó correctamente o no. Quiero ver, bueno, voy a mirar si es verdad que lo tiene. Otra vez consulto aquí, me debe mostrar. Miren que ya tiene el privilegio de crear un usuario y de crear sesiones, ¿verdad? Y así sucesivamente yo puedo crear mucho más. Ahora, si yo entrara ahorita mismo con el usuario Mariano, ya yo pudiera crear otros usuarios, ¿sí? Porque ya tengo el permiso o el privilegio de crear usuarios, ¿ya? Entonces, eso lo deben hacer ustedes. Entrar con ese usuario nuevo que crearon, asignarle esos permisos para que puedan crear un nuevo usuario. Miren que aquí les dice, listo. Asignar los roles y privilegios y al menos deben de crear una sesión, ¿verdad? Entrar con el usuario System para poderle asignar ese permiso. Porque si no se lo asignan con System, que es el que actualmente tiene esos privilegios, no lo van a poder hacer con otro usuario. Bueno, ahí se conectan con el usuario, bueno, creen un usuario administrador y hagan todo ese ejercicio, creen estos que están aquí, ya esto es lo mismo, crear un usuario administrador con la cuota tal, ¿no? Entonces, ya crearon un usuario que es el de ustedes, el principal, entran con el usuario que ustedes crearon y van a crear un nuevo usuario que se llama administrador, ¿sí? Y a ese le van a asignar estas características que están aquí. Entonces, miren que aquí lo que estamos haciendo es lo mismo, crear usuarios y asignar permisos. A ese mismo también van a otorgarle el privilegio de crear user para que pueda crear usuarios. Aquí cada punto le va indicando, ya esto lo explicamos, ¿verdad? Ahora averiguar qué privilegios tienen, averiguar con la base de datos que tiene asignado el privilegio de crear user. Bueno, ya saben cómo consultarlo, eso también ya lo saben. Gestionar esquemas de objetos, de perfiles y roles. Entonces aquí ya pues es crear más que todo unos perfiles. Ustedes pueden crear, la idea es que creen mínimo un perfil y los 5 roles para cada usuario de la base de datos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Simplemente create profile likes, ¿verdad? Puede colocarle programador o administrador o bueno, como ustedes lo quieran llamar, este es el nombre, ¿verdad? Y aquí está la estructura, darle un limit, ¿verdad? Y todas estas características que están aquí, ustedes las pueden anexar, las pueden conocer también o sea, y pueden anexar otras más, porque aquí lo que le estamos dando es que este perfil, ¿verdad? ¿Qué propiedades va a tener? Entonces ustedes pueden encontrar ahí en las guías que les mandamos muchos ejemplos de privilegios, pero lo principal es que usted tiene que saber que con el comando create, ¿verdad? Y profile van a crear un privilegio que se llama programador, en este caso, y que pues aquí se utiliza la sentencia limit, ¿verdad? Luego utilizan las características de session, ¿verdad? Es ilimitado, que significa ilimitado, la CPU ilimitada, o sea, todos los recursos que él va a utilizar o que tiene permiso para utilizar este perfil. Luego, pueden crear muchos roles, ¿verdad? Por ejemplo, aquí crear un rol, ¿sí? Con el comando create, ¿sí? Y la palabra role, que es, pues, es el rol que van a crear y el nombre de ese rol, ¿verdad? Entonces ustedes le asignan un nombre y aquí eso es personal de ustedes. Ahora, por ejemplo, aquí, yo puedo decirle, bueno, listo, vamos a asignarle vamos a asignar, miren aquí bien, vamos a asignar este rol que yo acabo de crear que se llama estudiante UNAD, ¿verdad? Voy a asignarle estudiante UNAD ¿a quién? A Mariano. Entonces ahí ya yo estoy asignándole un rol, ¿sí? Estoy asignándole un rol y también puedo así de esa forma asignar privilegios. Miren que eso no es muy complejo. Entonces eso es todo lo que tenemos que hacer en esta actividad. Y luego aquí el último punto que ustedes tienen que hacer es, aquí lo dice, hacer el script de DSL. El script DSL
para todos los usuarios administradores. Bueno, ustedes creen todo el script DSL, ¿verdad? ¿Qué es el script DSL? Pues todo lo que ustedes han realizado ahí debe quedar en un script. El script ustedes lo pueden descargar desde la base de datos o simplemente copian todo el código el código que tienen en TXT, porque ese es el script DSL, o sea, todos los comandos de perfiles, privilegios que asignaron a ese usuario. ¿Ya? Pregunta, chicos. ¿Esa cuota a qué se refiere? La cuota es como el tamaño que tú le vas a dar para que reserve memoria. Listo, pero entonces, esa memoria que se reserva, el usuario lo utilizaría ¿con qué propósito? Local. Listo. ¿Qué más preguntas? ¿Alguno ha tenido algún inconveniente con la instalación? Yo ya instalé el develop. Ok. Profe, yo hasta ahora Bueno, pude chicos, instalar. por favor, levanten la mano para ir dando el orden. Adelante, Jamie. Adelante, Jamie. No te Profe, yo hasta escuchamos. ahora pude instalar el developer, pero la verdad no entiendo la primera parte como, o sea, donde el profe habla de... Pero ya instalaste el Oracle Database. Ay, no. Recuerda que primero hay que instalar el servidor de bases de datos, que es el Express, el Oracle Database Express, ¿sí? Y luego sí, vamos a ejecutar el Oracle Developer. Y muchas veces, a veces se confunden cuando se instala el Express, creen que el Express se puede abrir, es ejecutable pues para abrir y salga en modo pantalla y no es. No. Correcto, Jorge. El Express es el servidor de bases de datos, o sea, el servicio que ustedes van a instalar en su computador de bases de datos, ¿sí? Para poder utilizar ese servicio de bases de datos que ustedes instalaron en el computador, vamos a utilizar el cliente que se llama Oracle Developer. Miren lo interesante de hacerlo local, porque esto que hacemos de manera local, pues es lo que regularmente se hace en las empresas que tienen su propio servidor de base de datos, ¿ya? Usted tiene que montar un servidor de base de datos en un equipo server o un equipo que lo designen para eso, y luego, al final, pues, en cada PC cliente montan el developer y hacen unas conexiones a la base de datos. La Si yo conexión desinstalo, del Oracle Express se realiza con comandos o cómo realizamos esa... Lo podría realizar por consola del computador MCD, pero la idea no es esa. La idea es que utilices el developer. Para eso lo colocamos ahí. Ah, ok, perfecto. Veo que estás confundido un poco, Jimmy. Mira, primero tienes que instalar, o sea, tienes que instalar los dos. Primero instalas el Oracle Database Express, ¿verdad? Y luego ya utilizas el developer. Tutor, para instalar el Oracle, ya descargué el WinRAR. ¿Ahí qué? Descomprímelo y lo instalas. Pero primero, vuelvo y repito, primero tienen que instalar el Oracle Database Express, que es el motor de bases de datos. Jorge, ¿ibas a decir algo? sí, yo había formateado pues el computador después de la base de datos básico. Quería saber si la conexión que yo usé en bases de datos básico la puedo recuperar, si es el mismo usuario y contraseña y me arrastra. Pero volviste a instalar el servidor de Oracle.
Sí, yo No, formateé y tienes que volví a instalar. utilizar el usuario y contraseña de la nueva instalación. De la nueva, Sí, porque si lo volviste a instalar, sí, hay que volverlo a entonces, hacer. sí, porque sí, o sea, ya ahí perdiste todo. O sea, si formateaste Ah, el computador, ya perdiste toda la información que tenías. listo, listo, Robert. Muchas gracias. Con gusto. Rubén, Estoy hay mano descargando el levantada. libro, pero ¿por qué parte lo voy a ejecutar? Sí, comparte pantalla, Rubén. Voy a dejar de compartir aquí para que, para que puedas compartir y mostrarnos. Vamos a ver. Ahí puedes compartir tu pantalla. Ya voy a mirar. ¿Dónde? Voy a compartir. En el curso pasado se hizo una webconferencia donde explican la instalación. Era, si es posible, de pronto ese enlace, recuperar el enlace. Esta es No la sé. que tengo acá. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. ¿Cuál fue el que El Oracle. el Express? Sí, el Express. Este. Por eso, pero búscate el ejecutable. Sí, ese. El otro que ya este que hoy está al lado del developer. Sí, pero primero tenemos que tener el database. Perdón, sí, el database instalado. Bueno, ahí se te va a demorar un poquito. Chicos, preguntas sobre la temática que hemos visto, por favor. Si tienen alguna otra pregunta. ¿No hay más preguntas? Profe Profe, pues, Julio César, ¿usted quiere hacer algún comentario? El profe Julio César, no sé si quiere hacer algún complemento o algo. No, señor, lo importante es que tengan en cuenta la instalación del Oracle Express y del Developer. Y que recuerden el usuario y la clave porque son muy importantes. Si no los tienen, después van a tener dificultad para conectar el Developer con el Oracle Express. Ahí estamos esperando que instale. De todas formas, siempre se demora un poquito la instalación.
Rubén, bueno, lo importante aquí es que usted, bueno, sigue la instalación, ese siguiente. Tienes que aceptar los términos. ¿Aquí qué se le coloca? Bueno, ahí lo que te estaba diciendo es que tienes que tener en cuenta qué es la contraseña que vas a colocar ahí para, mira, ojo, contraseña Esa es para la que hay que tener en y el SIS. No se te puede olvidar esa contraseña. Un poco como demorado. Profe, y para hacer esos se debe iniciar por alguno primero, tiene que seguirse una secuencia o algo. ¿Cómo? ¿Qué pregunta estás haciendo? ¿Sobre qué? Profesor, que si para hacer eso se tiene que seguir una secuencia de instalación, por ejemplo, el compañero hizo lo de la contraseña, eso se debe hacer primero antes de ingresar bueno, donde estamos ingresando los códigos. Sí, claro. Es que, mira, este es el primer paso que ustedes tienen que hacer. El primer paso, ¿cuál es? Descargar las dos aplicaciones, ¿sí? Descargar de la página las dos aplicaciones. El segundo paso que van a hacer es primero instalar el Oracle Developer, o sea, el Oracle Database Express, ¿sí? Express Edition, y luego ya sí ejecutan el Oracle Developer, que es el ambiente de trabajo donde donde colocamos el código. Porque ya llega primero instalado el developer, después instalé este, que estoy instalando. Entonces me toca cerrar el developer para que pueda funcionar bien. No, porque es que el developer se ejecuta sin instalación. Es un ejecutable se carga sin instalarse. Profe, pero esos dos se deben conectar para que funcionen, no sé cómo funciona eso. el developer necesita la clave que acabó de ingresar el estudiante. Por eso es que la tiene que tener en cuenta para que haga la conexión. Profe, una pregunta. Sí, adelante. Cuando se consulta el Table Space, que en el resultado salen unos usuarios para lo de la ruta, ¿uno puede escoger cualquiera o cuál se le selecciona? Sí, no, igual tú puedes coger otra ruta de las que no estén ahí. O sea, tú decides dónde quieres almacenar la información. O sea, ya es donde yo quiera dejarla. Correcto. Yo utilicé una de esas rutas por el ejemplo, pero normalmente si hubiese querido guardarla en la carpeta raíz, la guardo en la carpeta raíz. Ok, profe. Pero, o sea, no tiene problema en la ubicación del archivo. Puede ser cualquiera. Sí, correcto. Ok, profe, gracias. Bueno, chicos, yo no sé, ahí eso es demoradito. Sí, eso siempre se demora mientras hacen la instalación. Tutor, qué pena. Apenas instale el otro, aquí en developer donde me va a pedir la clave. No, tienes que decirle nueva conexión. Sí, ahí. Dale nueva conexión. De pronto que está un poco lento porque estás instalando, ¿no? Y estás compartiendo. Bueno, ahí me da le doy en nueva instalación y ahí me va a pedir la contraseña. Sí, por eso, mira a ver si te abre. No me abre. No, que no acabo de instalar el otro.
No, pero sí podría abrirte. Lo que pasa es que como que estás un poco lento, ¿sí? Vaya. Muchachos, entonces, no se les... Ah, bueno, mira, ahí tú le das el nombre que quieras darle. El nombre es personalizado, ¿sí? Por ejemplo, puedes colocarle Pepito Pérez o local o no sé, el nombre que tú quieras darle. Ahora, ¿cuál es el usuario con el que vas a entrar? ¿Qué le colocan el usuario? ¿Cualquiera o...? No, tienes que saber cuáles son los usuarios que le dijiste allá que tenían los permisos. Cuando instalaste la aplicación le dijiste que el usuario sys y el usuario system. Entonces deberías de entrar con uno de esos dos. Usa el sys. La contraseña que tiene allá. ¿La que colocó ahorita? Sí. Ahí dice valor por defecto. Dice valor por defecto, dice rol. Donde dice rol. Donde dice rol, donde dice rol. A la derecha. Eso ahí. Puedes utilizar ahí el sysdba. ¿Este? Sí. Ese es el rol con el que van a ingresar, ¿no? Sí. Y ahí tendrías que primero pues, Dale probar. probar, pero pues, lógicamente te va a hacer un error porque creo que no se ha instalado todavía el server, ¿no? No, todavía no. No, todavía falta mucho. Viste, ahí encontró una falla. Todavía no se puede porque no acabo de Dice que no hay instalar una el... conexión. Sí, eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Listo, tutor, muchísimas gracias. Bueno, chicos, con gusto. Vamos aquí a parar la grabación. Y dejamos el mensaje de que participamos en el foro.